los demás, Señor, que vienen de camino. Permítenos, Señor, hoy disfrutar en tu día de tu palabra, de los hermanos. Permítenos aprender. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible a tu palabra, Señor. Que hoy Cristo reine, que tu palabra hoy reine, Señor. Que tu palabra sea tan clara como la luz del mediodía en nuestros ojos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y oigan una característica de las ovejas de Cristo: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de comer, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Este texto se ha muy malinterpretado, lastimosamente. Se toma ese texto y se sale a las calles a dar comida a las personas que viven en las calles. Se toma ese texto y se va a ayudar a las personas que viven en las calles, a los drogadictos. Y no estamos diciendo que no se deba de hacer, pero ese texto no está hablando de eso. Ese texto no está hablando de salir a las calles a ayudar a los drogadictos, a ayudar a las personas necesitadas de la calle. Ese texto no está hablando de eso. Ese texto está hablando de cristianos ayudando a los hermanos en Cristo con necesidad. Vean otra vez el versículo 38 y 39 y 40. Ellos preguntan: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Jesús llamó a sus discípulos mis hermanos. Ese texto no se puede usar como un pretexto para salir a las calles a ayudar a la gente necesitada que vive en las calles. No, hay que hacerlo, sí, ¿por qué no? Siempre y cuando no alimentemos su vagancia, que es otra cosa. El que no trabaje, que no coma, dice Pablo. Pero ese texto, lo que quiero recalcar para presentar lo que tenemos hoy en el discipulado teológico, es que ese texto está hablando de la iglesia cristiana, ayudando a la iglesia cristiana en necesidad. Aquellos que están en la cárcel, aquellos que tienen necesidad, aquellos que están siendo perseguidos, es la iglesia cristiana ayudando a sus mismos hermanos de la iglesia cristiana en necesidad. Y con eso en mente, hermanos, en el discipulado teológico de hoy, tenemos al hermano Michael. El hermano es coordinador en Costa Rica, de la zona de Occidente, del ministerio Voz de los Mártires. El hermano le va a explicar más ampliamente qué significa, cómo trabaja este ministerio, pero en resumidas cuentas, yo quiero decirles antes de que el hermano pase, este ministerio se encarga de concientizar a los cristianos de este lado del mundo, en apoyar y ayudar a los hermanos en Cristo en otros países que están teniendo necesidad, ya sea económica o otras necesidades, siendo perseguidos, encarcelados,
este ministerio Voz de los Mártires busca concientizar a la iglesia cristiana a cumplir ese texto de Mateo 25, a ayudar y acudir a nuestros hermanos que tienen necesidad. Así que mi hermano Michael, pase por acá, es todo suyo. Gracias. Que Dios te bendiga. Muy buenos días y me da un gusto conocerles. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida del pastor Diego, y también agradecerle de nuevo por la oportunidad que me da de venir estos minutitos y compartir con ustedes algo que sé que es de mucha importancia para la iglesia y para nosotros como ministerio también. Ya el pastor Diego habló un poquito del ministerio. Nosotros somos una organización interdenominacional cristiana sin fines de lucro que fue fundada en el año 1967 por el pastor Richard Gurbrand, un pastor en Rumanía, que estuvo encarcelado por un periodo de 14 años por la causa de Cristo. Y cuando a él lo rescató una misión cristiana noruega y lo trajeron a este lado de Occidente, se dio cuenta que el cristianismo aquí era muy diferente. Habían puertas abiertas de los templos, la gente podía cargar una Biblia, y a partir de ahí nuestro ministerio le sirve hoy a una parte del cuerpo de Cristo que hoy sufre persecución simplemente por ser cristiano. Y ahí donde les digo, cualquiera de nuestros hermanos y hermanas, es incluidos pastores, incluidos misioneros, incluidos cristianos. Entonces nosotros servimos en esa área. Me gusta usar este término porque nuestros hermanos y hermanas en Cristo, o sea, sus hermanos y mis hermanos, nosotros nos gusta llamarle nuestra familia en Cristo. Ellos son, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que somos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo está en todo el mundo. Y él decía, cuando les escribe, que cuando un miembro de ese cuerpo se duele, todos los miembros del cuerpo se duelen. Nosotros respondemos, aparte de esos versículos también. Hoy nos dolemos con los que están dolidos y también nos alegramos cuando tenemos que alegrarnos. Nuestro versículo lema es Hebreos 13:3, a ese versículo respondemos. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como que si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que si vosotros estáis en el cuerpo. Y ese acordaos, lo interesante es que es un imperativo, es un mandato. Entonces nosotros hoy atendemos que la Biblia nos manda a acordarnos de aquellos que hoy están, como decía el pastor Diego, en una cárcel, o están escapando, o están escondidos, simplemente por ser cristianos. Les quiero dar alguna información que es importante. Hoy en 79 naciones en el mundo tenemos persecución por ser cristianos. Sí, me gusta dar esta estadística. De los países reconocidos por la ONU, eso implica un 40%. Hoy podemos decir que en un 40% de naciones en el mundo tenemos persecución a nuestra familia cristiana. De esos 79 naciones hay desde restricción, y cuando les digo restricción es leyes que se oponen a la fe en Cristo, o sea, desde el gobierno hay una prohibición. De hecho, el pastor Diego le compartimos hace unos meses una guía de oración y ahí cuenta muy bien cuando una nación es restringida, o la otra denominación que hay o categoría es hostil, una nación hostil. Cuando hablamos de hostiles, es naciones que tal vez sí se puede ejercer el cristianismo, no hay una restricción, pero los principales grupos que persiguen a nuestra familia son, por ejemplo, su misma familia biológica. Les pongo un ejemplo, en un contexto muy musulmán, cuando alguien viene a Cristo y deja el Islam, su familia se convierte en su principal perseguidor. También hay naciones donde hay grupos radicales extremistas operando, persiguiendo a nuestra familia. Medio Oriente, África. En Medio Oriente, por ejemplo, tenemos a ISIS, que es un grupo radical extremista que persigue cristianos. En África, por ejemplo, tenemos a Boko Haram o a los Fulani, que son grupos también que persiguen a nuestra familia. Pero bueno,
quizás usted se está preguntando qué es un mártir, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos escuchado. Hemos escuchado muchas veces que mártir es una persona que muere por la causa de Cristo. Pero permítame ampliarle un poquitito más el concepto, porque mártir es del griego, de una palabra griega que en el original es testigo. Entonces, si usted va a Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí dice que, escuche muy bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vean qué interesante. Esa palabra testigo en Hechos 1:8 es mártir en el original griego. Entonces, los mártires a lo largo de la historia de la iglesia testificaron de la verdad y el poder de nuestro Señor Jesucristo y creyeron que debían llevar ese testimonio al precio que fuera. Esos mártires iniciales, si usted empieza a pensar un poquito en la iglesia primitiva, la primera iglesia, es una iglesia que nace perseguida. Es una iglesia que constantemente tuvo que huir a regiones donde fue el epicentro del evangelio porque empezaron a ser perseguidos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que la persecución de alguna manera es una promesa, porque Él decía, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Esa promesa se ve cumplida a través de toda la historia con todos los mártires que han pagado un precio muy alto. Todos ellos compartieron una pasión común por Dios, ¿verdad? Su pasión prevaleció sobre su miedo y a las graves consecuencias de ser testigos para otros. Entonces, estoy convencido que la pasión de nuestros hermanos, de nuestros mártires que han pagado ese precio, la obtuvieron al conocer el alto precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por usted y por mí, y por ellos también. Y ¿saben algo? Cuando la fe nos cuesta, es infinitamente más valiosa. Ellos han entendido una verdad como esas. Pero yo quisiera hablarles hoy de este concepto de fuerzas opuestas. Y me parece que una manera de poder ilustrarles el concepto de fuerzas opuestas es pensar en un río. ¿Cuántos de acá han ido a un río? ¿Verdad que la mayoría hemos ido a un río? Cuando usted llega a un río, por lo general, si usted es muy prudente y precavido, usted lo primero que empieza a investigar es cómo es la corriente de ese río, ¿cierto? Si es una corriente fuerte, si es una corriente tranquila. Si es una corriente tranquila, es probable que usted sin miedo pueda meterse a ese río, porque usted fácilmente se puede mantener de pie, se puede mantener firme. Pero, ¿qué tal si usted piensa en el río Reventazón? ¿Verdad? Allá donde hacen los rápidos. ¿Verdad que ahí lo pensaríamos mucho más? Inclusive llegaríamos a la conclusión de decir, a esa corriente yo no me voy a meter. ¿Verdad? Si usted se mete a una corriente como la del río Reventazón, eso es una fuerza opuesta, que lo primero que va a hacer es botarnos, arrastrarnos literalmente, ¿verdad? La corriente nos va a llevar. Le decía al inicio que en 79 naciones hoy en el mundo, nuestra familia tiene todos los días que luchar con esas fuerzas que se oponen a ellos, ¿verdad? A su fe. Pero ¿saben algo? Ellos resisten, a pesar de la oposición. Y permítame contarle entonces el testimonio de un hermano suyo y un hermano mío, del pastor Román. El pastor Román es un pastor en una nación que se llama Azerbaiyán. Y para que usted más o menos se ubique geográficamente, Azerbaiyán es una nación que queda al suroeste de Rusia. Una nación donde hay restricciones por el cristianismo. El pastor Román con su esposa trabajan diligentemente porque ellos quieren ir a abrir una nueva obra para Cristo. Y la idea de ellos era ir por 3 años. Pero vean ustedes lo que empieza a pasar. Antes de cumplir 1 año, ya hubo una primera fuerza que se opuso a ellos. Leyes. Entonces, sin cumplir 1 año, el pastor Román fue encarcelado y su esposa hasta por 10 días. Pero bueno, lograron salir libres y entonces en ese momento ellos alquilaban quizás un lugar como estos. Un lugar pequeño
y la congregación del pastor Román eran menos de 10 personas que se reunían semanalmente, perseverando en el Evangelio de Jesucristo. Resulta que en esa nación, como habían restricciones, también entonces empieza a suceder una restricción en cuanto a leyes de arrendamiento. ¿Y de qué se trata esto? Que hubo algunas leyes que entonces los dueños de lugares como estos tuvieron que hablar con el pastor Román y decirle: no podemos seguirle alquilando el lugar porque nosotros vamos a ser multados. Entonces el pastor Román tuvo que desocupar ese lugar con su pequeña congregación, y resulta que por la gracia del Señor, entonces ellos tuvieron la posibilidad de comprar una casa. Y entonces en esa casa podían reunirse otra vez semanalmente. Escuchen qué interesante lo que empieza a suceder. Ya no solamente eran 10 personas, sino que empezó a crecer un poquito más la congregación, porque ellos seguían perseverando en predicar el Evangelio. Pero ahora entonces aparece una fuerza más que se opone a ellos. Y ahora no eran leyes, sino que ahora eran líderes religiosos musulmanes, llamados los mulaks. Y llegaron a visitar al pastor Román y le dijeron que tenía prohibido por la ley islámica realizar reuniones cristianas, cultos cristianos. Otra fuerza más que se opuso a ellos. El pastor Román defendió a su congregación, defendió a Cristo y dijo: más bien los invito a que ustedes nos visiten. A estos líderes, no pierda de vista eso, líderes musulmanes que se oponían a ellos. Uno de ellos aceptó la invitación y vino a la congregación del pastor Román, y Cristo se reveló a su vida. Pero hubo otros que no estuvieron muy contentos y fueron a la policía local, y oiga lo que hicieron: levantaron un falso testimonio, mintieron, porque llegaron a decir que el pastor Román y los miembros de su comunidad pisotearon literalmente el Corán. Y ustedes saben que para los musulmanes el Corán es un libro sagrado, y entonces empezó una persecución a no solo el pastor Román, sino a algunos miembros de la iglesia, de la policía local. Empezaron a amedrentarlos, a amenazarlos, y algunos de ellos fueron encarcelados por esa ley que permitía por 10 días. Otra fuerza, ¿verdad?, que se opuso. Hoy el pastor Román sigue en Azerbaiyán y él sigue orando fervientemente porque el Señor siga produciendo un avivamiento de su evangelio en esa región, y las puertas de su iglesia siguen abiertas, no solo para los miembros del Islam, sino para cualquier otra persona. ¿Por qué les cuento este testimonio del pastor Román? Porque es posible perseverar a pesar de las fuerzas opuestas. Ellos nos lo demuestran. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si trataran a alguien de su familia como un ciudadano de segunda categoría? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué haría usted si a un miembro de su familia, si a un hijo, si a un sobrino, si a un hermano o una hermana, lo trataran como una persona de segunda categoría? ¿Por qué le hago el ejemplo de la pregunta de cómo se sentiría usted si un miembro de su familia? Porque Efesios 2 dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean qué interesante cómo Pablo nos presenta a nosotros como una familia. Entonces, permítame mostrarle un videito corto de un testimonio. Ahora no es en Azerbaiyán, sino que vamos a ir a Pakistán y vamos a ver lo que está pasando ahí con un hermano nuestro, un pastor que se llama Fasal, y con su comunidad. Entonces, preste atención al video que vamos a estar. ज़मीन आसमान के पाक को मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए शुक्र मंजूर में बात किया तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा इस सुबह के लिए खुदा कि तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके खुदा
आपका तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए खुदा। En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Finalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. No tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar. Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. A veces no es sencillo. Las leyes, la injusticia. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. Y por favor recuerda que nosotros estamos orando por ti. Testimonios como estos nos recuerdan que todo trabajo es digno, ¿verdad? Amén. O sea, no es que estamos diciendo que esos trabajos son malos, sino simplemente el hecho de ser cristiano en una región como Pakistán lo desplaza, lo margina. Ahí no importa si alguien aspira a ser médico o a ser arquitecto o a ser ingeniero, lo que quisiera aspirar, simplemente por profesar su fe en Cristo, es desplazado a hacer trabajos de servidumbre. Testimonios como los del pastor Fasal nos demuestran que ellos perseveran a pesar del rechazo. Ellos todos los días tienen la posibilidad de negar a Cristo, pero no lo hacen.
porque ellos quieren seguir perseverando. Ellos han entendido que dentro de esa promesa que les conversaba antes, que hay de que vamos a ser perseguidos si ellos ya lo están siendo, ellos han entendido que su oración a Dios no es rogar porque se acabe la persecución, sino que ellos, su oración es: Señor, permítenos perseverar a pesar de la oposición constante, a pesar del rechazo. Pero entonces hay una pregunta que yo quisiera hacer en esta mañana, y es: ¿cómo logran resistir? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Y yo quisiera que usted me acompañe al libro de Isaías, al capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías. Escuche qué interesante. Vamos a ir al versículo en primera instancia 8, pero preste mucha atención de la primera palabra que está en el versículo 8. Vamos a leerlo. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Permítame nada más darle un poquito de contexto de qué es lo que está sucediendo en ese momento, en el tiempo de Isaías y con el pueblo cuando Dios llama a Isaías. Dios le está preparando a Isaías para que lleve un mensaje. Y escuche qué interesante esto: para que lleve un mensaje que sabe que el pueblo que va a escuchar ese mensaje lo va a rechazar. Entonces es un mensaje que no va a ser bien recibido. Es un mensaje de arrepentimiento. El pueblo otra vez había caído en un pecado de idolatría constante, y Dios está llamando y está haciéndole una pregunta al profeta Isaías: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y si prestó atención a la primera palabra, es después, ¿verdad? Es lo que decía ahí en el verso 8. Nosotros podríamos hacerle una pregunta a este texto, porque podríamos entonces decir: ¿después de qué? ¿Qué fue lo que sucedió anterior a eso? Bueno, yo estoy convencido que Isaías pudo responder a esas preguntas después de conocer quién era el Dios que se estaba revelando a su vida. Y eso es lo que vamos a desglosar un poquito desde el versículo 1 para ver tres características de ese Dios, que no es el Dios de Isaías, es el Dios nuestro también, y el Dios de nuestra familia perseguida. Entonces acompáñeme al versículo 1. El versículo 1 del capítulo 6 también de Isaías dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí nos detenemos un momentito, porque la primera característica que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana acerca de ese Dios que se le está revelando al profeta Isaías es que ese Dios es un Dios soberano. Él es soberano. Es interesante cómo lo presenta. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? No pierda de vista y póngase un momentito en los zapatos del profeta Isaías. Hay algo extraordinario que está sucediendo. Hay una visión que Dios le está permitiendo a Isaías poder observarla. Y Dios se le revela a Isaías sentado sobre un trono alto y sublime. En el tiempo de Isaías era común que los reinos se gobernaran por reyes. Y los reyes se sentaban sobre un trono. Y en cuanto el trono era más alto o más grande, era mayor la representación y el poder de ese rey. ¿Cómo se está presentando Dios a Isaías? Sobre un trono alto. Ningún rey sobre la tierra pudo ser catalogado como fue el rey que tuvo el trono más grande. Y ese es el Dios de Isaías y el Dios nuestro. Pero aquí Isaías tuvo la experiencia y Dios se revela de esa manera.
sentado sobre un trono alto. Y en hebreo, alto, escuche muy bien qué interesante esto, significa literalmente sobre todos los demás. Ese es el Dios que se le está revelando a Isaías. Le está diciendo a Isaías: yo soy un rey que está sobre todos los demás. Es un rey que está en un trono y que está demostrando que está por encima de todos y que es un rey poderoso. En otras palabras, por sobre todos los soberanos, hay uno que es más soberano, o que es el soberano de soberanos, ¿verdad? Y este es el Dios que estaba preparando el corazón de Isaías. Es el Dios que consuela, es el Dios que anima y es el Dios que fortalece a nuestra familia perseguida para perseverar en medio de la oposición. Ellos tienen claro, como primera característica, que el Dios al que ellos sirven en medio de contextos de persecución es un Dios soberano. Y Él está sentado en su trono hoy y Él gobierna a toda la creación. Y nadie lo va a mover de ahí. Por eso es alto y sublime el trono del Dios que Isaías está viendo. Nosotros hoy necesitamos entender que el Dios que está con nosotros es un Dios soberano. La segunda característica que yo quisiera compartirles en esta mañana acerca de Isaías es que el Dios que Isaías está viendo es un Dios santo. ¿Ok? Vamos a ver en el versículo 3. Dice el versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Vamos a detenernos ahí, no vamos a seguir todavía con la segunda parte del versículo 3, porque vamos entonces a ver de qué se trata también esto, de que ese Dios es un Dios santo. La primera característica decíamos que era soberano, y la segunda que es santo, ¿verdad? La palabra santo significa apartado o separado del mal. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis, porque el Dios que se está revelando a Isaías y nuestro Dios no solamente se apartó y ya, y ahí quedó, se apartó del mal, sino que nuestro Dios, siendo totalmente santo, decidió venir a un mundo de oscuridad para que la luz llegara a la vida de las personas. Ese Dios se apartó y revela su santidad en los lugares más oscuros, todavía hoy, en naciones como las que estamos viendo hoy. Ahora, Él nos ha escogido para que nosotros seamos esa luz que da esperanza a un mundo oscuro. Ustedes recuerdan muy bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad que no era una gran sugerencia? ¿Verdad que no era que el Señor decía: tal vez ustedes puedan llegar a ser luz? Si ustedes se portan de esta manera, podrían ser luz. No, el Señor dijo en presente: ustedes son la luz del mundo. Nuestra familia perseguida ha entendido que ellos son luz en medio de esos contextos. Y permítame contarle algo, porque a pesar de que nuestra familia es muy difícil seguir perseverando, ellos entienden que ellos están en esos contextos con un propósito eterno, con un propósito de Dios. Por eso le decía que la oración de ellos no es: Señor, termina con la persecución. No es Señor, permítenos ser luz en medio de esta oscuridad que gobierna esta nación. Y ellos son el instrumento que Dios está utilizando en esas naciones hostiles y naciones restringidas. La tercera característica que vamos a ver es que el Dios que se está revelando a Isaías es un Dios glorioso. La segunda parte del versículo 3, después de que leímos ahora, dice: toda la tierra está llena de su gloria. Vean qué interesante también esta característica de nuestro Dios. El término gloria en el Antiguo Testamento significa de alguna manera peso, pero es un peso muy pesado, ¿verdad? No es cualquier peso.
y producto de ese sobrepeso ocupa más espacio, por ende es mucho más influyente. Entonces vean qué interesante, dice Isaías que toda la tierra está llena de su gloria, o sea, de su peso. Ese peso es influyente, ese peso requiere mucho espacio. Nuestro Dios es superior a lo que nosotros hoy podemos imaginar. A veces subestimamos a nuestro Dios, pero ese Dios es mucho más grande de cualquier entendimiento humano. No pierda de vista, por favor, ese Dios es el que está preparando a Isaías, está preparando el corazón de él, para llegar a un pueblo a dar un mensaje que ese pueblo le iba a rechazar, no iba a ser bien recibido. Por lo tanto, cuando ellos entienden que el Dios que los llama es un Dios soberano, es un Dios santo y es un Dios glorioso, saben que ese Dios los ha habilitado para poder resistir en medio de esa oposición, para poder perseverar en esos contextos que se oponen a ellos. Cuando logro entender y relacionarme con ese Dios, entonces puedo llegar al versículo 8, ahora sí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí es donde Isaías tenía la convicción completa de decir: Señor, yo voy, envíame a mí. Aunque vaya a rechazarme ese pueblo, yo quiero ir. Después de tener una revelación y conocer cuál era el Dios que estaba con él y cuál es el Dios que nuestra familia experimenta todos los días, ellos pueden seguir perseverando. ¿De dónde es la pregunta que yo haría en esta mañana? ¿De dónde obtienen la capacidad para perseverar a tal oposición? Porque esto no se presenta con las fuerzas de ellos. Y algo que yo quisiera también dejarles muy claro, mis hermanos y hermanas, es que mi intención hoy, en estos minutitos, tampoco es victimizar a nuestra familia. No. Ellos no se victimizan diciendo: pobrecitos nosotros que tenemos que sobrevivir en estos contextos. No. Más bien ellos han tomado ese llamado como una responsabilidad. Pero entonces aquí, ¿de dónde es donde ellos pueden tener esa capacidad? Porque uno de los hermanos que venía en el video del pastor Fasal decía: a veces no es difícil, a veces no es fácil, perdón. Por supuesto. Póngase usted en los zapatos de ellos. ¿Cómo sería estar en ese contexto? Sería difícil. Pero bueno, vamos a ver de dónde entonces obtienen la capacidad. Y vaya conmigo a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses 1, y todos sabemos que es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas. Y hay una oración particular que Pablo está rogando a ellos, y ahí es donde creo completamente que ahí es la fuente de donde obtiene la capacidad nuestra familia. Escuche muy bien y leámoslo juntos. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, y escuche qué interesante, según la potencia de su gloria. El 11, perdón, no se los dije, versículo 11 del capítulo 1. Volvemos a leerlo. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, ¿con qué? Con gozo. De ahí es la fuente donde ellos obtienen la capacidad para poder seguir esta carrera que está llena de obstáculos para ellos. Pablo ruega a los miembros de la iglesia de Colosas
que sean fortalecidos por el Espíritu Santo, con el propósito de obtener toda perseverancia. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si literalmente lo persiguen hoy? Si usted tiene que huir de la región donde usted vive porque usted es cristiano. ¿Cómo cree usted que reaccionaría? Veamos un testimonio más, pero vamos a irnos de Pakistán y ahora vamos a irnos a la República Centroafricana. Y ahí vamos a ver el testimonio de nuestra hermana Jeanette, que nos va a contar un poquito también lo que pasó con ella y lo que pasó con su familia y lo que ha pasado con algunas iglesias ahí. Entonces, preste mucha atención también, por favor, a este videíto. Mi nombre es Jeanette, soy cristiana y amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a mis hijos y amo a las personas de mi país, la República Centroafricana. Mi país es habitado por cristianos y musulmanes y nos respetábamos siendo vecinos al mismo tiempo que yo trabajaba en alcanzarlos para Cristo. Pero mi deseo de vivir en paz no duró mucho tiempo. Nuestra aldea fue emboscada por atacantes islámicos. Empezaron a disparar sus armas y corrimos hacia los arbustos tan rápido como pudimos. Todos los cristianos en mi aldea fueron asesinados o obligados a esconderse. Mis hijos y yo escapamos, pero ni siquiera tuvimos tiempo de ponernos los zapatos o la ropa. En los últimos 8 años, ataques como este han tenido como objetivo a los cristianos de la República Centroafricana y continúan hasta hoy. Iglesias y bases misioneras que tomaron décadas para ser edificadas fueron destruidas junto con las casas de los cristianos hasta quedar reducidas a cenizas. En una región, las únicas estructuras que se mantuvieron firmes fueron los techos de metal de 2 iglesias. Miles de cristianos han pasado años improvisando refugios temporales, lejos de sus hogares, mientras la violencia e inestabilidad continúan. Entregar la vital ayuda que los cristianos desplazados necesitan con urgencia a menudo significa surcar rutas intransitables utilizando aviones de carga, camiones, motocicletas, bicicletas e incluso canoas. Con la ayuda de Dios, los suministros logran llegar a los cristianos dispersos a través de diferentes cargamentos. Actualmente, Jeanette y más de 30.000 cristianos en la República Centroafricana han sido expulsados de sus hogares solo por su fidelidad a seguir dando testimonio de Cristo en las zonas mayormente musulmanas a pesar de la intensa violencia islámica. Estos valientes creyentes, nuestros hermanos y hermanas en la República Centroafricana, han mostrado el amor y el perdón de Dios a sus perseguidores. Ellos se mantienen fieles al Señor y confían en que Él suplirá sus necesidades. Esa es la realidad también de nuestra familia, en una región muy violenta, donde constantemente son atacados. Ya lo vimos en el video. Pero tal vez usted se esté preguntando cuál es el objetivo por el que yo estoy acá. Otra vez agradecerle al pastor Diego por la oportunidad. Nosotros como ministerio estamos haciendo conciencia. Estamos concientizando a la iglesia local acá en Occidente
contando sus testimonios, contando sus historias reales, lo que ellos tienen que vivir constantemente, con un único objetivo. Y aquí es donde quisiera alentarle esta mañana, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha hermandad, porque antes le decía que el cuerpo de Cristo somos todos, ¿verdad? Y cuando un miembro se duele, todos los miembros del cuerpo se duelen con él. Nuestro objetivo, por medio de generar esta conciencia, es para que usted y yo oremos por ellos. Ese es nuestro objetivo. Ellos constantemente, por la ayuda que se les brinda con nosotros como ministerio en esos contextos, siempre se les ha preguntado qué podemos hacer nosotros desde acá, desde Occidente, por ellos. Curiosamente e interesantemente, no pidieron ayuda de dinero, no pidieron ayuda material. ¿Saben qué pidieron? Pidieron, por favor, no queremos ser olvidados y que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque la oración fortalece el cuerpo de Cristo. Y la oración es gratuita, mis hermanos. Y también les puedo contar el testimonio de un pastor chino. Ustedes saben que en China también hay restricción completa al cristianismo. Y este pastor está encarcelado todavía hoy, sin derecho a un abogado defensor, sin derecho a ninguna amnistía y sin derecho a que alguien del exterior lo pueda visitar donde él está encarcelado. Pero permítame contarles rápidamente el testimonio de él. Estando un día de quiebre, él ya no aguantaba más y le pidió al Señor: Señor, por favor, revélame que tú estás conmigo, para ver si vale la pena seguir en este lugar confiando en ti. Escuche lo que pasó de manera sobrenatural. El Señor le dio la oportunidad de escuchar voces de personas al pastor chino en diferentes idiomas. Y Dios le dio la capacidad de poder interpretar que esas voces eran personas orando por él. El poder de la oración puede mucho. Ellos necesitan nuestras oraciones, mis hermanos. Y de alguna manera también nosotros necesitamos sus testimonios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos inspirados en nuestra fe. Si ellos pueden, nosotros podemos. Si ellos nos demuestran que esta carrera vale la pena por Cristo, nosotros también entendemos que vale la pena seguir por Cristo. Es nuestra meta final. La vida de nuestros hermanos pudimos ver hoy que está llena de oposición y de rechazo. Dios, nuestro Dios, por medio de su Espíritu Santo, los capacita para que ellos sigan perseverando y para que ellos resistan en todo tipo de circunstancia. Situaciones como la del pastor Román en Azerbaiyán, donde líderes musulmanes los visitan frecuentemente. Testimonios como los del pastor Fasal y su comunidad, donde fueron marginados y desplazados a hacer trabajos forzosos, literalmente como esclavos. Y testimonios como nuestra hermana Janet en la República Centroafricana, donde ellos todos los días probablemente tengan que estar huyendo de estos líderes. Y algo que también quiero animarle hoy y dejarle muy claro, es que tampoco nuestra intención como ministerio es causar ningún tipo de odio hacia los perseguidores. ¿Y sabe por qué? Porque testimonios de nuestra familia perseguida, perdonándolos a ellos, han sido testimonios que ellos vienen a Cristo porque reciben el perdón de ellos. Nuestra familia entendió que Cristo en la cruz pidió perdón al Padre porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos perdonan constantemente a los perseguidores y les dicen: te perdono porque no sabes lo que haces. Ellos entienden que el perdón es un mandato, no es una opción. Hoy, que quiero invitarle, y con esto termino, si yo vengo a usted a animarle hoy y a presentarle, es como que yo hoy hubiera traído a mi esposa y a mis hijos a presentárselos,
Yo vine a presentarle a su familia, a su hermana Jeanette, a su hermano Román, a su hermano Fasal y a todos los que están ahí. Si yo vengo a animarle hoy a orar por ellos, yo quisiera que terminemos este tiempito orando por nuestra familia. Pero ¿sabe algo? Podríamos orar hoy y bendito Dios, y gracias por eso. Pero yo le animaría y le alentaría a que siga orando por ellos. Así como usted ora por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su familia, por su trabajo, por sus finanzas, que usted incorpore una cosa más, una petición más, y es que ore por nuestra familia perseguida. Para que ellos sean fortalecidos, para que ellos reciban siempre la valentía de parte del Señor para seguir, que ellos puedan experimentar el gozo, que es un regalo del Señor. Porque el gozo ellos saben que no es circunstancial, es porque Dios les da la posibilidad de tener gozo a pesar de. Para que ellos puedan perseverar, para que ellos se puedan mantener fieles a la fe en Cristo. Entonces yo quisiera invitar al pastor Diego para que él sea más bien entonces el que ore con todos nosotros y que nos dirijan una oración por nuestra familia perseguida. Muchas gracias por el tiempito y que Dios me los bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más venimos a tu presencia, Señor. Después de haber leído tu palabra, haber visto estos videos de nuestros hermanos, y sabemos que hay muchísimos otros más en otros países, sufriendo, teniendo necesidad, Señor. Padre, perdónanos, porque muchas veces ni siquiera les tomamos en cuenta a ellos en nuestras oraciones. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nosotros de este lado del mundo nos olvidamos de nuestros hermanos perseguidos y con necesidad, donde ellos están cada día dispuestos a dar sus vidas por Cristo. Y nosotros de este lado del mundo muchas veces ignorándoles a ellos, Señor. Padre, permítenos como iglesia, aquí en Costa Rica, como cristianos, a tener cada vez más presente en nuestras oraciones diarias a nuestros hermanos perseguidos. Que tú, Señor, les fortalezcas, les animes, les llenes de poder, de gracia, de misericordia, de perdón, de ánimo, para que ellos puedan perseverar en medio de los problemas que tienen, Señor. Queremos orar, Señor, por cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú sabes quiénes de nuestros hermanos están presos, que tal vez dentro de las cárceles son maltratados, tal vez padecen hambre, sed. Auxíliales, Señor. Sé con ellos. Infúndeles aliento y ánimo y valentía, Señor. Que no desmayen. Sabemos que tu palabra dice, Señor, en el libro de Filipenses, que el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese, Señor. Por lo cual sabemos que si ellos realmente han sido hechos, nacidos de nuevo, Señor, tú te encargarás de terminar la obra en ellos. Y que ellos puedan entender que estar ahí en la cárcel es parte de ese proceso que tú quieres para ellos, Señor. Aunque muchas veces no lo puedan entender, y nosotros tampoco. Oramos por aquellos hermanos, Señor, que tal vez no están en una cárcel, pero están siendo perseguidos, salieron de sus hogares, no tienen a dónde ir, no tienen comida, no tienen vestido. Auxíliales, Señor. Ábreles puertas para que
personas puedan alimentarles, puedan cubrirlos, Señor, del frío, del sol. Ayúdales, Señor. Sé con aquellos hombres, padres de familia, mujeres, madres, ¿qué pueden pensar, qué pueden sentir al ver a sus hijos con hambre, con necesidad, siendo perseguidos? Ayúdales a ellos a no flaquear, Señor, a amar a Cristo por encima aún de sus propios hijos. Fortaléceles, Señor. A los hijos de estas familias, Señor, por favor, ayúdales a que ellos puedan ver el reflejo del amor a Cristo en sus padres. Y si ellos todavía no han llegado a ser cristianos, Señor, que todo esto ayude para que ellos lleguen a Cristo también, al ver la fe inquebrantable de sus padres, Señor. Que ellos no se vuelvan y abandonen el Dios de sus padres por la persecución o por el sufrimiento, Señor. Guarda a los hijos de nuestros hermanos en estos lugares, Señor. Oramos por aquellos predicadores, pastores, Señor, que casi siempre son el primer blanco de persecución. Guárdales, Señor, y permíteles a ellos ser valientes, predicar tu palabra, Señor, con valentía. Guarda sus familias. Ayúdales, Señor, a ser un ejemplo para todos los demás hermanos de las iglesias en las cuales ellos están como líderes, Señor. Padre, permítenos realmente tener una carga sobre nuestros hombros día a día de orar por ellos. Y si es posible, en nuestro sustento económico, poder contribuir también para que ellos puedan obtener materiales, comida y todas las cosas necesarias, Señor. Tu palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas, hablando del sustento, de la comida, del abrigo, serán añadidas. Sé con ellos para que ellos puedan seguir buscando el reino de Dios y su justicia, y provéeles según tu promesa a ellos todas las cosas necesarias para su vida, Señor. Y usa a las iglesias de este lado del mundo que no están siendo perseguidas para apoyar en oración y con su economía también a estos hermanos, Señor. Como bien leíamos también en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Permítenos a nosotros, Señor, ser esa mano de ayuda para nuestros hermanos y poder, por medio de nosotros, que tú cumplas tu promesa de que las cosas necesarias para ellos no falten, Señor. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos has permitido meditar y recordar a estos hermanos. Permite, Señor, que no solamente quede por un ratito en nuestra mente, sino que quede en nuestro corazón, Señor, para cada día orar por ellos y de la manera que tú nos proveas, poder ayudar para nuestros hermanos, Señor. Gracias por mi hermano Michael, gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias porque él, Señor, ha visto la necesidad y quiere compartir con nosotros esa necesidad para abrir nuestros ojos a la necesidad de nuestros hermanos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, unos pequeños anuncios.